Bueno, continuamos con la tercera fase. Entonces tenemos los metabolitos vasodilatadores, todas las sustancias endoteliales que ayudan en el control de la regulación de la presión arterial, las hormonas circulantes, vasodilatadoras y vasoconstrictoras, el sistema neuroendocrino y sobre todo este sistema renina, angiotensina y aldosterona que termina produciendo la elevación de la presión arterial. La mayor parte, más del 80% de los casos de hipertensión arterial es hipertensión arterial esencial o primaria, es decir, no tiene una causa conocida o manejable, es de origen genético, pues se presenta a partir de los 18 años hasta ciertas edades. Ya vamos a ver cómo sospechar que pudiese existir una hipertensión secundaria que puede ser de origen renal parenquimatosa, como las glomerulopatías, renal renovascular, como la estenosis de la arteria renales, de causas endocrinas, como el feocromocitoma, el Cushing, las alteraciones del tiroides, de causa vascular, como la coartación de aorta, de causa farmacológica con múltiples sustancias que son capaces y de causas metabólicas como la apnea obstructiva del sueño, la obesidad y el síndrome metabólico. Así que ya decíamos que por encima del 80% son hipertensiones arteriales esenciales. Entre los 18 y los 30 años aparecen a esa edad. Hay una clara historia de familiar de hipertensión arterial y sobre todo que no existen otras causas a que achacarles la hipertensión arterial como las que veíamos acá. Y la hipertensión del 20%, no es lo mismo en la población general las causas de hipertensión secundaria que las hipertensiones que ven los nefrólogos, por ejemplo, o los cardiólogos, que ven una mayor proporción de causas secundarias. Tenemos que pensar eventualmente en una hipertensión secundaria en todo paciente menor de 18 años que se hace hipertenso o aquel paciente viejo, es decir, el paciente que llegó a los 65 años sin hipertensión y se hace hipertenso, o en todo paciente que tenga signos y síntomas de cualquiera de estas enfermedades causantes. Aquí en este primero ven ustedes una estenosis en la aorta o una coartación de la aorta distal a la subclavia izquierda. Ven un clásico niño con un síndrome nefrótico, con una glomerulopatía, un paciente típico y clásico con una facies típica de un Cushing, de facies de luna llena, etcétera. Otras causas como el hiperaldosteronismo, las enfermedades tiroideas, miren la facies típica o clásica de una mujer con tirotoxicosis con hipertiroidismo y la hipertensión asociada al embarazo. ¿Cuándo sospechar coartación de aorta? En un individuo joven o niño que presenta hipertensión arterial en los brazos con hipotensión de los miembros inferiores e hipotrofia de esa mitad inferior del cuerpo y que se le haya un soplo sistólico en el precordio o en la espalda. Todos estos son temas para que ustedes los revisen mucho más a fondo. ¿Cuándo sospechar enfermedad parenquimatosa renal? Todo paciente que se presente con un cuadro de una glomerulopatía. Por lo general son individuos jóvenes que se presentan con hematuria macroscópica o microscópica, con proteinuria importante, que se presentan con edemas y síntomas sistémicos. Esos son los casos de la glomerulopatía, glomerulonefritis postestreptocócica, la glomerulonefritis del lupus, las glomerulonefritis primarias, la púrpura de Henoch, las vasculitis, en fin, otras que ustedes probablemente no van a ver, pero que existen. La causa renovascular es cuando existe una estenosis de la arteria renal, o bien en personas muy jóvenes que presenta por una displasia fibromuscular, ¿sí? O en personas, o de causa arteriosclerótica en personas adultos mayores que se presentan con hipertensión arterial de nuevo, o con una hipertensión que venía siendo bien controlada y se hace cada vez más refractaria. Y ocurre porque está estenosada la arteria renal y esto dispara el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Otra causa también relativamente frecuente, el aldosteronismo primario, que se presenta con cefalea, fatiga, hipocalemia persistente, espasmos musculares, poliuria y polidipsia, casi siempre generada por un
adenoma o por un carcinoma de las suprarrenales. Otras causas, la apnea obstructiva del sueño. Entonces fíjense que roncar no es solamente el fastidio para la persona quien está al lado de esa persona que ronca, sino que el ronquido como manifestación de la apnea obstructiva del sueño es una causa de hipertensión arterial secundaria. Si esto se controla, es posible controlar mejor la presión, la hipertensión arterial. La hipertensión inducida por el embarazo, fundamentalmente la eclampsia. El síndrome de Cushing, que tiene su facies característica, la facies cuchingoide, la hipertricosis, la obesidad centrífuga, la aparición de estrías, la diabetes y la famosa jiba de búfalo. El feocromocitoma, yo en la vida he visto un solo caso de feocromocitoma, pero uno siempre tiene en mente que debe sospechar hipertensión secundaria en pacientes que tienen hipertensión arterial sostenida o en crisis asociadas a manifestaciones vasomotoras y autonómicas recurrentes, por ejemplo, dolor abdominal con las crisis hipertensivas, crisis de taquicardia sostenida o en crisis en los momentos de la hipertensión, flush en la mitad superior de la cara, etc. La acromegalia como causa de hipertensión secundaria con una facies característica y que cursa. El hipertiroidismo tiene una facies básica, la proptosis, la taquicardia, el temblor en reposo, la sudoración en las manos, la caticia, la baja de peso, las taquiarritmias, a veces, no siempre, pero casi siempre hay bocio, y puede producir hipertensión sostenida o en crisis. Y fármacos y otras sustancias como la cocaína, los antiinflamatorios no esteroideos, los estrógenos, descongestionantes nasales, anfetaminas, corticosteroides son capaces de producir hipertensión arterial secundaria. Miremos aquí la clave de la hipertensión arterial, que es el eje renina-angiotensina. Entonces miremos aquí cómo al caer la presión arterial de un paciente y haber una actividad del sistema adrenérgico y se densa, se activa entonces la producción de renina. ¿Dónde se produce la renina? En las células yuxtaglomerulares. ¿Y la renina qué hace? Pasa el angiotensinógeno y lo convierte en angiotensina 1. Esa angiotensina 1 se produce esencialmente en el hígado, pero no exclusivamente en él. Y la angiotensina 1, a través de la enzima convertidora de angiotensina, convierte la angiotensina 1 en este poderosísimo vasoconstrictor que es la angiotensina 2. ¿Qué hace la angiotensina 2? Produce vasoconstricción y dispara la producción de aldosterona en la capa glomerular de la corteza suprarrenal. Esta aldosterona retiene sodio, aumenta el volumen y genera diarrea. Cuando ustedes estén en el octavo semestre y comiencen a ver terapéutica, van a ver cómo en distintos puntos de esto se puede bloquear esta hiperactividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es la clave en la fisiopatología de la hipertensión arterial. Entonces, ya dijimos cómo se debe registrar la presión arterial, cómo medirla de una manera adecuada, con un manguito adecuado. No todas las personas calzan 36, hay personas que calzan 41, así que el manguito para la toma del tensiómetro de la presión arterial debe adecuarse. No se indica estos tensiómetros digitales para uso en la muñeca ni en el dedo. Debe ser idealmente o un bien calibrado para usar en el brazo o un aneroide como este que ustedes ven aquí. La toma de la presión debe hacerse cuando se hace por primera vez con el individuo sentado, con el brazo a la altura del corazón y apoyado, como les dije. El paciente no debe haber tomado estimulantes, alcohol, café u otros estimulantes por lo menos 5 minutos antes de la toma de la presión, para la cual también debe haber por lo menos 5 minutos de descanso sentado. Cuando se toma la presión arterial por primera vez se debe tomar en ambos brazos y se puede tomar o se debe tomar sentado y de pie para tratar de encontrar que pueda haber una hipotensión ortostática, sobre todo en los pacientes que se encuentran en tratamiento. Con un tensiómetro con un tamaño adecuado, como les dije,
y el manguito con los diferentes tamaños que existe para la toma y registro adecuado. Hablamos que la hipertensión arterial produce una lesión de órgano blanco o lesión hipertensiva en el fondo de ojo, donde se pueden encontrar vasoespasmo, que es en el grado 1, los exudados duros, el estado de retinopatía grado 2, aparecen las hemorragias en el estado 3, y además de esto puede aparecer un papiledema sumado a todos los anteriores que nos clasifica como un fondo de ojo grado 4. En el examen clínico podemos detectar si existe una hipertrofia ventricular izquierda, que es una manifestación de hipertensión arterial. Podemos encontrar eventualmente soplos carotídeos indicando que haya una lesión estenótica o alteraciones en los pulsos distales. En esos casos es posible incluso tomar la presión arterial en la extremidad inferior y ver, existe un índice, una relación que ustedes van a buscar que son bien interesantes para detectar lesión periférica. El examen en la orina, las orinas muy espumosas, son indicadoras de una macroproteinuria, pero el indicador más precoz es la microalbuminuria, que es una determinación que se hace en laboratorio. O la lesión de órgano blanco tan catastrófica que es la enfermedad cerebrovascular. Ven aquí ustedes la retinopatía hipertensiva, insistimos mucho en eso porque es un instrumento que ustedes tienen que aprender a valorar y a utilizar. Miren ustedes en la figura 132 las arterias en alambre de cobre. ¿Qué quiere decir eso? Que son arterias con espasmo importante, ¿sí? Miren ustedes aquí, esta más oscura, más grande y más popocha, digámoslo así, es la vena, y ven ustedes las arterias como apenas pintaditas de color cobre, y en hilas de plata porque están cada vez más delgadas. Entonces esto constituye lo que nosotros vemos en el fondo de ojo. Miren ustedes aquí unos exudados, estas lesiones blanquecinas, amarillentas, y ven aquí una hemorragia en llama, que son las características de la retinopatía hipertensiva. Hasta aquí entonces la clase y terminaremos la siguiente con el proceso de arteriosclerosis. Gracias, nos vemos en unos minutos.